¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy con un tema hermoso que está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós. Y nos habla de castigo y nos habla de restauración. Nos habla de bendición. Y vamos a hablar del tabernáculo caído de David, en el capítulo 9 del libro de Amós. Nos dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Nos habla de restauración. ¿Qué había pasado? El profeta Amós escribe por la misma época en la que escribe el profeta Isaías, por allá por los años 740 antes de nuestro Señor Jesucristo. Dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás. Los días de Usías, y en esa época fue cuando empezó a profetizar. ¿Qué estaba pasando? El Señor nos enseña y nos ilustra que continuamente el hombre le ha dado la espalda. El hombre, Dios ha consentido al ser humano y más aún a su pueblo. Dios levantó un pueblo para manifestarse a la humanidad y ese pueblo realmente fracasó. Después viene y levanta a la iglesia para que se manifieste a la humanidad y vemos que en 2000 años también ha fracasado. El anuncio de la conversión de la humanidad, el ejemplo, el testimonio, quizá haya mucha prédica, muy buena enseñanza, excelente doctrina, también hay contaminaciones en las enseñanzas, hay manipulaciones y hay de todo como lo encontramos en la viña del Señor, y hay pocos testimonios de vida, porque nuestra mejor prédica es la coherencia, una vida de integridad, una vida que hable más que nuestras palabras, como la enseñanza que nos da Pedro en el capítulo 3, y vosotros mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que aquellos que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, de manera que hay una prédica poderosa que es el testimonio. Nuestra vida habla mucho más que las palabras, es el testimonio. ¿Qué ocurría en aquellos tiempos? El Señor empieza el libro, el profeta inspirado por el Espíritu Santo, hablando de la amonestación a 7 pueblos: a Damasco, a Gaza, a Tiro, a Edom, a Amón, a Moab y finalmente a su pueblo, Judá. Y dice: por 3 pecados castigaré a Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo. Para cada uno tiene esa fórmula: por 3 pecados. Y estos pueblos trillaron a pueblos enemigos sin compasión, llevaron a otros en cautiverio para entregarlos a otros pueblos. También otros llevaron cautivos y no se acordaron del pacto de sus hermanos. Los pecados de Tiro, los pecados de Edom, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en el furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Los de Amón, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galas que estaban encintas. Solo por interés han dado muerte a muchos, solo por interés económico y por bienestar personal y por riquezas, el ser humano se ha entregado a la depravación, a la crueldad y a la maldad. Porque quemó los huesos Moab del rey de Edom para calcinarnos. Y a Judá le dice: porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar en sus mentiras, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Se olvidaron de Dios. El pueblo que había escogido, todos los otros pueblos habían oído de Jehová, habían visto las grandes proezas que había hecho Dios con su pueblo, cómo los había defendido, cómo los había protegido, cómo los había amado, cómo los había guardado, cómo los había preservado. Y eso hace con nosotros ahora. Dios nos preserva, nos cuida.
Entonces Dios le dice a su pueblo, el castigo, el pecado traería castigo. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, dice en Amós 3:2. Por todas vuestras maldades os castigaré. Cuando nosotros pecamos no quiere decir que nos quita la salvación, recibimos la justa retribución por la maldad que hayamos hecho. No debe haber en nosotros maldad, ni debe haber sentimientos de egoísmo, de rencor, de malicia, de hipocresía o de vanidad. Esto trae el castigo de Dios y la disciplina de Dios, como lo dice en Hebreos capítulo 12. Si Dios recibe y castiga a todo aquel que recibe por hijos, y nosotros como padres terrenales castigamos a nuestros hijos, y no los castigamos, pues entonces no serían hijos, sino bastardos, como dice la palabra. Pero Dios castiga, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces nos dice el profeta Amós: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cómo así que el tabernáculo de David? ¿Qué es eso del tabernáculo de David? Nos dice en 2 de Samuel, en el capítulo 6, que el rey David iba a llevar el arca a Jerusalén, y entonces la montó en una carroza nueva, ¿sí?, para llevarla a la casa de Abinadab. La montó en una carroza nueva y era jalada por bueyes, y en un momento el arca de pronto pisó una piedra, una roca, y se desestabilizó y amenazaba con caerse. Y entonces un hombre llamado Usa inmediatamente levantó sus manos para detener la caída del arca, y el furor del Señor se encendió e inmediatamente cayó muerto. Muchos critican que fue supremamente drástico, pero ¿por qué vamos nosotros a criticar lo que hace Dios? ¿No es soberano? Adicionalmente, Dios había dicho que nadie debía tocar el arca sino los levitas, y que el arca no se había de trasladar en una carroza, sino que se tendría unos anillos, unas argollas y unos palos recubiertos en oro para que los levitas la llevaran en hombros. Se estaba incumpliendo, y Usa no era el guardián. Dios no lo puso como guardián para que tocar el arca. El arca no la podía tocar. Y entonces después David continuó con su tarea y logró llevar el arca, y la puso en la casa de Abinadab. Nos dice, metieron el arca y la pusieron en su lugar, en una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Llevó el arca. En otra ocasión, en el capítulo 5 de 1 de Samuel, nos dice que los filisteos capturaron el arca y la pusieron en el templo pagano frente al dios Dagón, y al otro día el dios Dagón, la imagen que le hicieron a ese dios falso, quedó en el piso, y 2 veces cayó y quedó descuartizada, y ellos tuvieron temor y los hirió con úlceras, y estaban encartados con el arca, y tuvieron que proceder a devolverla. Donde está la presencia de Dios no puede haber maldad, pecado, y estaban en un templo pagano. Pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? Que Dios prometió la restauración. Levantaré el tabernáculo. ¿Y dónde pusieron el arca? David la puso. Él llegó danzando, y ahí fue cuando Mical se burló de él. Pero bueno, esa no es la historia, sino que puso el arca en una tienda. La puso en una tienda, y es el tabernáculo de David en la Biblia, y cambió el modelo. No era una estructura, esa fue una estructura que David levantó después de trasladar el arca, y estableció un modelo de adoración y acceso directo, un acceso directo a Dios. David traslada el arca a Jerusalén, lo podemos ver ahí en 2 de Samuel capítulo 6, ¿sí?
la adoración en el tabernáculo de David. Ese tabernáculo fue único. Ese tabernáculo David organizó una adoración permanente. El modelo tradicional era en el tabernáculo de Moisés, que solo el sumo sacerdote entraba una vez al año para presentar los sacrificios, pero aquí David estableció un acercamiento a Dios continuo las 24 horas del día en adoración y en alabanza, un acceso permanente a Dios en alabanza y en adoración, cantando y tocando con instrumentos. Había 288 músicos en turnos de 1 hora cada día, 24 horas, 12 músicos por turno, 12 músicos por turno, y era permanentemente alabanza y adoración continua de día y de noche, en un ambiente de celebración, de gozo en la presencia de Dios. Y el tabernáculo de David simbolizaba una relación de intimidad con Dios, más que un sistema ritualista de sacrificio. ¿Qué es lo que ocurre? David se adelantó a la adoración neotestamentaria, porque sacrificio no es lo que tú quieres. Un sacrificio de animales yo lo podría dar, tengo con qué sacrificar todos los animales, pero no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, porque se presentaban los sacrificios y sencillamente mataban el animal y se convirtió en algo ritualista. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 1 escribe: ¿quién demanda esto de vosotros cuando venís a hollar mis atrios? Yo no estoy pidiendo eso. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, el convocar asambleas no lo puedo soportar por el juicio y la justicia. Y como lo dice también en Amós: aparta de mí, 5, 21, 22, aparta de mí la multitud de tus cantares, porque aborrecidos los tiene mi alma, corre el juicio y la justicia como impetuoso arroyo. No se trata de una adoración ritual. ¿A qué llegó el pueblo? A levantar las manos, a hacer sacrificios, a hacer confesiones. Como dice, que con la lengua bendecimos a Dios y con esa misma lengua maldecimos a los hombres. Adoramos a quien no vemos y aborrecemos al que sí vemos. Esto no puede ser así, porque el hombre está hecho a imagen de Dios. Por la misma boca no pueden salir bendición y maldición, y es la queja de Dios. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Ese tabernáculo de Dios, en primer lugar, Él es el tabernáculo en la Biblia, que fue una tienda que hizo David para colocar allí el arca. Y en segundo lugar vemos que el tabernáculo está caído, como lo dijo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Qué pasó? El tabernáculo está asociado a una relación de adoración y acceso directo a Dios. El tabernáculo de David, como haciendo las cosas de otra manera, entremos en adoración permanente, pero de corazón sincero. Alabemos, honremos a Dios, pero que nuestra actitud sea coherente con la adoración. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esto significaba la presencia de Dios se había perdido, que estaba caído el tabernáculo, la presencia de Dios estaba caído, estaba rota la comunión con Dios, la intimidad con Dios estaba desbaratada, y el alejamiento espiritual del pueblo de Dios debido al pecado y a la idolatría. A la muerte de Salomón, el pueblo se dividió en el pueblo del norte con 10 tribus y el pueblo del sur con 2 tribus. Pero ambos pueblos se desviaron de Dios debido a la idolatría, a la corrupción y a la maldad. Por eso vino la dispersión del reino del norte por Salmanasar, el rey de Siria, en el año 720, que terminó
dispersión por 5 pueblos, los llevaron y metieron allí en la tierra de Israel a 5 pueblos, a gente de Aba, Cuta, Amad, Sefarbaín y Babilonia. Llevaron allí y llevaron un sacerdote de cada uno de sus, porque cada uno llevaba por lo menos una divinidad. Y esa fue una diáspora de la que no se repuso nunca, sino hasta 1948, cuando Israel vuelve a ser nación. Y el pueblo de Judá, en castigo porque el mal ejemplo que le dio Israel, lo siguió Judá, como lo dice en el capítulo 3 de Jeremías. Tu hermana mayor ha fornicado con dioses ajenos, con dioses que no son dioses, con la fabricación de sus dedos. No hagas tú lo mismo. Y esa adoración a lo que no es Dios llevaba a la corrupción, porque si tienes un conocimiento de la palabra de Dios desviado, tu actitud será desviada y le darás licencia a tu mente y a tu corazón para hacer lo que te provoque, como en la época de los jueces, que decían en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana, cada uno hacía lo que quería. Entonces el conocimiento desviado de Dios te llevará a una actitud desviada y una actitud contraria a la voluntad de Dios. Entonces eso fue lo que ocurrió. Esa muerte de Salomón llevó a que los pueblos se olvidaran de Dios, el del norte y el del sur, y terminaban hasta peleando entre ellos mismos. Y hay una restauración profetizada, y no se trata de la reconstrucción de una estructura física, sino del establecimiento de una relación. Tenían que restaurar la relación perdida con Dios, que estaba basada en una verdadera adoración, y entrega y servicio genuino a Dios. Amós añade que a la restauración permitiría que el resto de las naciones buscarían a Dios, como lo dice en Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17, para que todos los hombres busquen a Dios. Después de esto, Hechos 15, 16 y 17 toma esta cita de Amós y dice: después de esto reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y es ahí, pensaron que la salvación era solamente para los judíos, pero Dios dice en el Salmo 117 que todos los hombres y todas las naciones adorarán a Dios, en el salmo más cortico que hay en la Biblia, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles en los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, conozcan al único, verdadero y sabio Dios. Es la restauración genuina. En tercer lugar, entonces vemos que el cumplimiento de esa restauración, número 1, el tabernáculo caído de David, ya lo vimos, que era una tienda que él había hecho cuando rescató el arca y la llevó a Jerusalén, a la casa de Abinadab. Y en segundo lugar vemos que el tabernáculo estaba caído. ¿Qué significaba? Era la pérdida de la presencia de Dios, la ruptura de la comunión con Dios y el alejamiento completo del pueblo de Dios debido al pecado, a la idolatría y a la corrupción. A eso lleva un conocimiento de Dios diferente del que Dios ha establecido en su palabra. Hay corrupción, hay inmoralidad, hay impureza. Y en tercer lugar y por último, el cumplimiento se da de esa restauración, se da en Cristo y la iglesia. ¿Para qué? Abrió las puertas a toda la humanidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A su pueblo judío vino y los judíos no le recibieron y le rechazaron. Pero a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es allí donde vemos que Jesús es el verdadero tabernáculo, y aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, es decir, tabernaculizó entre nosotros, habitó entre nosotros. Eso significa la palabra habitar. Puso su tienda de campaña, su cuerpo. Entrando al mundo me preparaste cuerpo, como lo dice en Hebreos 10:5. Entraste al mundo y me preparaste cuerpo, y en esa ofrenda somos santificados para nuestro Dios por medio de la ofrenda de nuestro Salvador Jesucristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
es la salvación que nos da nuestro Dios. Él es el único camino al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el único sumo sacerdote. Teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. Y en Hebreos capítulo 4 nos dice que tenemos ese sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo? Mediante nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino a Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único sumo sacerdote. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Jesús es la presencia de Dios con una sola ofrenda, y en Efesios capítulo 10 nos dice que nos podemos acercar, que nos hizo cercanos porque estábamos lejos de los pactos y de todas las promesas y de la ciudadanía de Israel, en el capítulo 2 de Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación y aboliendo en su carne la enemistad, la ley, los mandamientos y en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Acaba con todas las enemistades. La iglesia es el tabernáculo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y es allí donde mora el Espíritu Santo, y allí se proclama la adoración continua a Dios, el acceso permanente a nuestro Dios a través de Cristo. No es un lugar físico, sino como cuando habla con la samaritana, se debe adorar aquí o allí, ni allá ni acá. La adoración es en espíritu y en verdad. ¿Cuáles son las implicaciones? Que la adoración auténtica es en espíritu y en verdad, que nos da la unidad y la reconciliación, derribando las barreras culturales. En la iglesia no hay barreras culturales, no hay barreras sociales, no hay barreras económicas, no hay barreras de absolutamente ninguna naturaleza. La vida en la presencia de Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia. Es allí donde Dios nos promete esa bendición, y como nos lo dice en Amós 9, para terminar, nos dice que aquí vienen días, tú vives de esta manera y te entregas al Rey, y dice que te dará bendición súper abundante. Él es nuestra adoración. El tabernáculo caído era aquella tienda donde se puso el arca después de ser llevada a Jerusalén, y se restableció y se estableció una adoración cotidiana, como lo dice en Hebreos capítulo 9, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo, como lo estableció David, y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es a través de su carne. Ponte en las manos del Señor el único acceso a Dios, y léete Hebreos capítulo 10 para que comprendas más este mensaje. Inclina tu rostro, adora a Dios de manera permanente, como lo estableció David en su tabernáculo reparado, y como lo establece nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Ponte en las manos del Señor, adórale, y sé coherente con una vida de rectitud, tendrás el favor de Dios. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador, y te entrego mi vida. Haz de mí un vaso útil. En tus manos quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.